Esther, muchas gracias. Un saludo fraterno para ti y para todos y todas. Para mí es un privilegio poder acompañarlos en este siguiente módulo, como tú decías, de literatura sapiencial y poética. Esa literatura que a veces no leemos tanto, bueno, lo que más leemos sobre todo son los salmos, pero vamos a aprender a conocer sus características, porque en las características literarias encontramos esa teología. Entonces, pues, bienvenidos, bienvenidas. Esther, solo una pregunta, entonces vamos hasta las 11:30, ¿verdad? Exacto. Ok, bueno, entonces me voy a permitir compartirles el sílabus para que miremos de forma más detallada cuáles son los contenidos que vamos a trabajar. Entonces, en un primer momento, bueno, este módulo se llama, como ya Esther lo anotó, literatura poética y sapiencial. Miremos un poquito la descripción del curso. Bien, este curso, ¿qué busca? Este curso busca aproximar al estudiante la literatura poética y sapiencial a partir de un estudio contextual, literario y teológico de los libros del Antiguo Testamento reconocidos como representantes de estos géneros. ¿Cuáles son estos géneros? Pues si estamos hablando de la literatura poética, mayormente se conocen a los salmos, el Cantar de los Cantares y el Libro de las Lamentaciones. Generalmente son los libros que están agrupados bajo este género. El otro género son los libros sapienciales, y los libros que encontramos allí son el libro de los Proverbios, el libro de Job, el libro del Eclesiastés, el libro del Eclesiástico y el libro de Sabiduría. Incluimos eclesiástico y sabiduría por ser parte de la tradición judía. Es cierto que hay algunas traducciones, generalmente las traducciones protestantes no tienen dentro de sus libros canónicos eclesiástico y sabiduría. Sin embargo, eh, es importante que los conozcamos, es importante que nos acerquemos a ellos, porque estos libros, aunque fueron escritos posteriormente, las traducciones católicas sí los consideran como libros inspirados al mismo nivel, dijéramos, si lo puedo poner en esos términos, de Proverbios, Job y Eclesiastés. No obstante, el pueblo protestante que no se tiene, digamos, la cultura de acercarse a ellos, de leerlos, es importante acercarse, porque estos libros están más o menos como entre el siglo tercero, siglo segundo, antes de Cristo. Luego ya miraremos las fechas en que ellos escribieron. ¿Y por qué son importantes? Son importantes conocerlos porque eso es parte, como les decía, de la tradición judía, ¿no? La tradición judía, los sabios que en el siglo tercero y siglo segundo estaban en un tiempo bajo el imperio griego, y toda esta situación que se dio justamente bajo los Seleucidas, uno de los generales, en que se dividió el imperio griego una vez Alejandro Magno muere. Hay toda una reflexión de profundización teológica muy interesante y muy importante, que nos abre la perspectiva en ciertas líneas teológicas que tenemos en el Nuevo Testamento. Por eso es importante también que nos acerquemos a estos dos libros, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito? Bueno, entonces, con el propósito de que él o la estudiante descubra en esta literatura también el consejo de Dios para la construcción de una vida de fe personal, pero una vida de fe también comunitaria. Me parece que eso es un elemento que debemos resaltar de manera muy importante, porque a veces nos acostumbramos solamente a la construcción de vida de fe personal, Dios y yo, y eso es lo más importante, pero se nos olvida la otra parte, que es la construcción de vida comunitaria y el aporte al quehacer pastoral y eclesial, ¿no? Y social, yo le agregaría también, ¿no? Y social, porque la iglesia cristiana tiene un papel que desempeñar en su relación con el mundo y con su entorno, en la sociedad en la que le ha correspondido vivir, en el contexto donde le ha correspondido. Entonces, por eso hablamos de la fe personal y comunitaria. Estos dos géneros literarios, el poético y el sapiencial, esas son formas literarias de escribir, formas literarias en la que el pueblo en el Antiguo Testamento comprendió su relación con Dios,
comprendió el actuar de Dios en medio de su historia, en medio de estos momentos históricos distintos que tuvieron que afrontar, que tuvieron que vivir, a los que tuvieron que responder. Entonces, estos géneros literarios también invitan a la reflexión, no solamente de esa relación con Dios, sino también ahí se puede encontrar esa revelación de Dios, esa voluntad de Dios a través de las reflexiones de estos seres humanos que en momentos determinados se hicieron tantas preguntas existenciales. Cuando leemos el libro de los Salmos, por ejemplo, nos identificamos con el orante. Nos identificamos con ese personaje, sea individual o colectivo, sea el pueblo o un personaje que habla y que ahí se ve el mismo ser humano de todos los tiempos, con todas sus preguntas, con todos sus interrogantes. Y es otra forma, otro género literario, otra manera de entender la revelación de Dios. Es otra forma de plasmar el querer de Dios para el pueblo. Es otra forma de plasmar esa voluntad de Dios para la construcción comunitaria de pueblo, que siempre fue lo que Dios quiso desde el Antiguo Testamento. Entonces, esta literatura es bastante interesante y responde a momentos históricos que el pueblo tuvo que vivir. Por eso es importante conocer y decíamos aquí arriba que a partir de un estudio contextual, es importante conocer siempre los contextos en los que se escriben estos libros para poder entender el mensaje que está allí contenido, el mensaje de Dios a sus primeros destinatarios, pero también a nosotros hoy, lectores de esta literatura en el siglo XXI. Ahora bien, haciendo esta pequeña descripción del curso, ¿por qué se justifica que en el diplomado de Antiguo Testamento se haya incluido el estudio de esta literatura? Pues porque el cultivo de la sabiduría es la tarea que determina la evolución de las culturas e Israel no es la excepción. Cuando digo Israel no es la excepción es porque vamos a ver ahorita cómo tanto la poesía, la lírica, como la sabiduría ya estaba presente en las otras culturas antes de que Israel se formara como pueblo. Ya estaba presente en Egipto, ya estaba presente en Canaán, ya estaba presente en Mesopotamia, porque también a través de esas formas literarias estos pueblos se expresaban y expresaban sus relaciones con Dios y su vivencia con Dios también, pero también expresaban las convicciones y las creencias respecto a cómo sus dioses actuaban y cómo ellos y cuáles eran sus relaciones con su entorno en los contextos donde vivían. Entonces, sí podemos decir, y ahora vamos a mirar de manera muy interesante, vamos a mirar algunos himnos en Egipto, algunos himnos a Canaán, a sus dioses, y vamos a decir, uff, hay puntos de contacto con nuestros salmos, qué interesante. Hay puntos de contacto, hubo una influencia, evidentemente sí, hubo una influencia de todo este tipo de literatura en la construcción de pueblo de Israel también, pero que obviamente esa influencia literaria, porque la influencia es literaria y que se ve muy presente en nuestros escritos bíblicos, pero que obviamente tienen un giro teológico y tienen un énfasis teológico distinto porque es a Yahvé Dios a quien se dirigen, ¿no? Entonces vamos a mirar eso de manera muy interesante. Entonces por eso decimos que el cultivo de la sabiduría es la tarea que determina esa evolución de las culturas también y que Israel no es ajeno a esa evolución, porque Israel también tuvo una evolución cultural, tuvo una evolución en sus planteamientos teológicos, no siempre fue igual. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, nosotros vamos a encontrar que sus pensamientos teológicos también profundizaron a partir de las vivencias históricas. Ahí es donde se da la revelación, ¿no? Es ahí donde el pueblo va comprendiendo y se va quitando el velo, se va revelando ese Dios que va entrando en la historia a través de los hechos de la historia, a través de los sucesos, a través de las vivencias, a través de las derrotas, si se quiere, a través de las luces y sombras del pueblo. Es ahí donde ellos van comprendiendo a ese Dios que les va saliendo al encuentro. Entonces, por eso Israel, igual que las otras culturas, también tuvo una evolución política, una evolución social, una evolución religiosa, una evolución cultural, si se quiere también, ¿no? Entonces, en el concepto de los pueblos antiguos, Israel es capaz de valorar aquello que expresa la trascendencia y plasma sus convicciones más propias de Dios y su proyecto salvífico para la humanidad, también a través de la sabiduría, también a través de la lírica. Es ahí
Es ahí donde Israel va expresando su concepción de Dios, porque no creamos que la concepción de Dios en el pueblo de Israel desde su comienzo fue clara y fue única. Ese fue un proceso que se fue profundizando, que se fue profundizando en la medida que el pueblo fue comprendiendo y fue entendiendo a Dios, ¿no? Y esa convicción, pues, de su plan salvífico también para con ellos y para la humanidad, ¿no? Entonces es expresada a través de la sabiduría. La fe de Israel no se expresa solo a través del culto, sino que es capaz de asumir lo más profundo del pensamiento, ya hablando de la lírica, de la poesía. No solamente se expresa a través del culto, de lo que ellos hacían cuando se reunían y celebraban en el templo. No solamente ahí se expresa la fe, sino que también la fe se expresa a partir del sentir humano. Eso es lo que encontramos en los salmos y en esta literatura poética, ¿no? Ese sentir humano, de comunicarse a través de aquellos medios simbólicos, poéticos, pero también didácticos, que han servido para transmitir el aprendizaje a todas las generaciones. Esta manera de escribir, y vamos a mirar esas características literarias, tanto de la poesía como de la lírica, porque así era que se transmitía también a las nuevas generaciones las experiencias vividas, ¿no? Entonces esos paralelismos que encontramos ahí tienen propósitos, no solamente es un estilo, no solamente es un estilo literario de hablar, sino que la repetición o la contraposición de antónimos tienen una función específica y es enseñar a las nuevas generaciones. Son maneras mnemotécnicas de recordar, son maneras de actualizar la experiencia para esas nuevas generaciones que vivían situaciones parecidas y que también expresaban sentimientos de angustia, que también expresaban duda, que también expresaban interrogantes frente a la vida, frente al actuar de Dios, frente a cómo entenderlo, a cómo comprenderlo, pues toda esta literatura en sus formas literarias de hablar son didácticas también, porque enseñan a las nuevas generaciones. Entonces, por lo anterior, esto que acabamos de decir, este curso se justifica dado que la literatura poética y sapiencial nos proporciona los elementos bíblicos para vivir una experiencia de fe, repetimos, personal, sin olvidar la experiencia de fe comunitaria desde el proyecto salvífico de Dios. Ahí encontraremos el proyecto salvífico de Dios para el pueblo y que de manera muy interesante, aunque esto es Antiguo Testamento, de manera muy interesante en el Nuevo Testamento, los autores tomaron muchos de estos salmos y los releyeron a la luz de Cristo para construir una experiencia personal y comunitaria en Cristo. Entonces, esta literatura, y que Jesucristo tampoco fue ajeno, porque era su cultura también, tampoco fue ajeno a estos salmos. ¿Cuántas veces él hizo uso de estos salmos también como ser humano, como el Dios encarnado, como ser humano, donde muchas veces por qué no decirlo, quiso comprender el actuar de Dios a través de su vida? ¿Cuál fue su papel en el mundo a través de su vida? Que fue una comprensión que también fue haciendo desde los diferentes evangelios sinópticos, como lo presentan, como lo van mostrando, la profundización que fue haciendo. Muchas veces con estos salmos oró, perdón, muchas veces con estos salmos lloró, ¿por qué no decirlo? Muchas veces con estos salmos comprendió cuando estaba colgado en la cruz. Con estos salmos comprendió cuál es el propósito por el cual tú me abandonas y toma uno de los salmos del Antiguo Testamento. Lo relee también a partir de su experiencia, de su quehacer salvífico. Y entonces toda esta literatura tiene mucho que decir en cuanto a ese proyecto salvífico de Dios. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo general de este módulo? Adquirir una visión por lo menos transversal de la sabiduría y la poesía y de su cultivo en la Sagrada Escritura, de modo que se pueda identificar en los libros que por su contenido y sus géneros son llamados sapienciales y poéticos, el mensaje de Dios que habla a la existencia humana para transformarla. Ese es el propósito también. El propósito es entrar por lo menos de manera general y conocer esta literatura, porque así podemos tomar la parte, o sea, conocer el todo para luego entrar a la parte y poderla analizar. Pero sobre todo porque en este tipo de literatura está muy implicada la existencia humana, no está muy implicada el sentir humano, el sentimiento humano. Y es ahí donde se busca transformar, ¿no?
¿Cuáles son los objetivos específicos? Entonces, los objetivos específicos para llegar a este objetivo general, entonces son, primero, identificar las formas literarias propias de la literatura sapiencial y poética. En un segundo momento, valorar la transversalidad de la sabiduría y la poesía en el proceso de la revelación bíblica y su importancia en la experiencia de fe eclesial. Claro, porque si bien es cierto, tenemos dos grupos grandes que identificamos como poesía y sapiencialidad, no obstante, la sabiduría y la poesía atraviesa toda la Biblia, no solamente el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos sabiduría. Por ejemplo, en la forma de enseñar de Jesús, cuando Jesús enseña en parábolas, cuando Jesús enseña a través de comparaciones, de metáforas, de símiles, cuando utiliza la pregunta retórica. Eso es muy sapiencial. Entonces, la sapiencialidad, si bien es cierto, se ubica sobre todo en estos géneros, no obstante, está presente en los textos narrativos también, está presente en las cartas también, está presente en los discursos a través de esas preguntas y de esas interpelaciones retóricas que encontramos ahí. Pero por otro lado, la poesía también atraviesa toda la Sagrada Escritura, porque en el Nuevo Testamento también encontramos, bueno, en el Antiguo Testamento, en los textos narrativos, encontramos himnos, encontramos cantos. Encontramos también, por ejemplo, en el libro del Éxodo, una vez son liberados de Egipto y que se narra a través de una narración, pero también encontramos la hermana de Moisés con las doncellas cantando y celebrando la libertad, ¿no? Entonces encontramos signos para celebrar la grandeza de Dios, para celebrar su actuar, para celebrar su liberación. Y así vamos a encontrar, por ejemplo, en el libro de los jueces, el himno de Débora. Débora también canta la liberación de Dios, ¿no? Débora también canta la intervención de Dios. Pero también encontramos lírica, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en esos grandes himnos cristológicos bellos de las cartas de Pablo, ¿no? Filipenses, uno más conocido, que es la Kenosis de Jesucristo, un canto que habla a esta humillación, ese camino de humillación que hizo Jesucristo al entrar en la historia. No se humilló por entrar en la historia, sino que entró en la historia y haciéndose como siervo, se humilló en la cruz. Se humilló, llegó hasta la cruz, y eso es cantado por el apóstol. Es cantado en ese bello himno de Filipenses 2 del 6 al 11, pero que también la carta a los colosenses canta la creación, canta el actuar de Dios en la creación a través de Jesucristo. En Colosenses 1 del 5, del 15 al 20, otro himno cristológico que la comunidad canta para celebrar esa reconciliación del mundo que se ha dado a través de Jesucristo. Efesios tiene muchos himnos también. En el Apocalipsis ni se diga, el Apocalipsis es litúrgico, 100%, es litúrgico, canta, es una comunidad que en medio de la persecución se reúne para celebrar, para cantar, para recordar ese reino de Dios y de su Cordero que se ha establecido en la tierra y que da fortaleza en momentos de angustia y en momentos de persecución. De manera que valoramos profundamente cómo este tipo de literatura atraviesa, es transversal a toda la Sagrada Escritura, ¿sí? Y entonces en esa transversalidad se descubre también ese proceso de la revelación bíblica, ¿no? Pero también su importancia en esa experiencia de fe eclesial. Celebramos, nos reunimos, la experiencia eclesial, nos reunimos para celebrar, nos reunimos para cantar, nos reunimos para darle gracias a Dios por su salvación, pero también no solamente para eso, sino que al recordar y al cantar y darle gracias a Dios por su salvación en Jesucristo, eso también nos llama a un quehacer pastoral, pero también a un quehacer en medio de la sociedad. Bueno, y en un tercer momento, contribuir al redescubrimiento del texto bíblico y a nuevas formas de reflexión bíblica pastoral también a través de esta literatura, ¿no? Bien, entonces, después de lo anterior, las temáticas que vamos a trabajar son las siguientes. En el día de hoy vamos a introducirnos en la literatura poética y sapiencial. Vamos a hacer una introducción, vamos a mirar el concepto de sabiduría, vamos a mirar la figura del sabio, las formas literarias tanto de la literatura poética como sapiencial. Luego, en un segundo momento, con el favor de Dios, ya después de toda esta introducción, entramos a los libros como tal.
Entonces, en 8 días abordaremos el libro de los Proverbios. Luego abordaremos en la siguiente sesión, en la siguiente clase, los libros de Job y Eclesiastés. Hay mucho para decir, de verdad. Hay mucho para decir porque, por ejemplo, el libro de Job, que conocemos tanto y que hemos leído en muchas oportunidades, tiene una riqueza impresionante, sobre todo en los cuestionamientos que hace Job y en los discursos de Dios. Hay una cuestión bastante interesante ahí. El libro del Eclesiastés también tiene una riqueza y una dimensión literaria y teológica increíble. Luego en la siguiente sesión vamos a abordar los libros de Eclesiástico y Sabiduría, por lo menos una visión general, para que los conozcamos y para que ojalá nos acerquemos a ellos también como literatura propia de la tradición judía, ¿no? Y que, como les digo, aquí tenemos, cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, por ejemplo, el Evangelio de Juan hace citaciones del Antiguo Testamento y dentro del Antiguo Testamento sobre todo a la sabiduría. Y es interesante porque tenemos ahí menciones de la sabiduría en el libro de sabiduría. Hay algo muy interesante y el autor que escribe el Evangelio de Juan se lo aplica a Jesucristo. Es bien interesante. Por eso es importante conocerlos porque los autores del Nuevo Testamento también hacen evocaciones a esta literatura que es propia de su tradición, ¿no? Después de entonces abordar la literatura sapiencial, entonces pasamos a abordar la literatura poética. Vamos a hablar de los salmos, que habría mucho para decir y que una sola sesión pues nos queda corta para eso, porque me gustaría muchísimo estudiar un salmo con ustedes, sacarle la riqueza a un salmo que es preciosísimo y que todos conocemos, pero que lo miremos a partir de sus características literarias. Vamos a ver si el tiempo nos alcanza. Luego vamos a abordar estos dos libros finalmente en la última sesión, en la sesión sexta, la última clase, que será el 6 de mayo, el Cantar de los Cantares y el Libro de las Lamentaciones. También textos a los que casi no nos acercamos, o bueno, no tenemos casi como la cultura de acercarnos, pero que son textos muy, 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 muy ricos en la experiencia de fe. Entonces, estas son así, esta es la manera como está distribuida nuestros contenidos, cómo los vamos a ir abordando, pero también entonces cómo vamos a complementar esos temas. Pues en un primer momento tenemos una lectura que seguramente ya está en sus espacios virtuales, en sus aulas virtuales o en sus plataformas. Es una lectura de el libro de Edesio Sánchez como editor, que se llama Descubre la Biblia, 2005, del tomo 1. Ahí hay unas páginas de las literaturas que aborda la literatura sapiencial y la lectura poética también. Y luego, a partir de esa lectura, vamos a responder a un pequeño cuestionario, como una especie de comprensión de lectura, ¿no? De esta lectura que hemos hecho y que nos ayuda también de alguna manera a profundizar o a complementar esa visión introductoria general que vamos a hacer de la literatura poética y sapiencial. Luego también les he agregado acá algunos recursos un poco más didácticos, si se quiere, aparte pues de las clases magistrales que vamos a tener, pero también un poquito de manera más didáctica sobre cada uno de los libros, ¿no? Entonces ahí hay un link para que hablemos o para que miremos, nos acerquemos de cómo se entiende también el libro de los proverbios. Son muy didácticos estos y complementan lo que hablemos en clase. Entonces, aquí también tenemos en la segunda sesión, tenemos un foro que es opcional y que vamos a responder a la pregunta, ¿cómo debemos entender el concepto de sabiduría según el Antiguo Testamento y a qué nos invita esta concepción hoy? ¿A qué nos invita? El ideal es ir actualizando, o sea, vamos conociendo, pero ¿para qué me sirve eso? ¿Cómo lo actualizo? ¿Cómo lo aplico en mi vida? ¿Cómo lo entiendo hoy en el siglo XXI, en el contexto en el que me encuentro? Entonces es un foro opcional, si bien es cierto, es opcional. No obstante, pues se recomienda que ojalá todos podamos participar porque nos enriquecemos con las respuestas de los compañeros y compañeras que participan allí. Entonces, ese foro estará abierto del 8 de abril al 6 de mayo. Es un espacio bastante amplio para participar. Aquí tenemos entonces para reforzar los libros de Job y de Eclesiastés, tenemos nuevamente dos videitos muy, muy didácticos para complementar lo que hemos hablado. Y luego aquí en la tercera sesión tenemos nuevamente un foro opcional
en la tercera clase, de lo que hemos visto hasta acá, un foro opcional y a partir de los videos y de lo que hemos hablado en clase, vamos a responder a otra nueva pregunta, que es cómo entender la figura del sabio en el ámbito familiar y cómo esta concepción nos interpela hoy en nuestro ámbito familiar. También hoy, ¿no? Hoy que nuestras familias están tan fracturadas, ¿no? Y que entender la familia, el ámbito o el rol del sabio dentro de la familia, hoy también tendría mucho que aportarnos y mucho que decir, ¿no? Perdón. Luego, en la sesión 4 pues tenemos otros dos videitos. Este fue más difícil encontrar algo un poco más didáctico con respecto al eclesiástico y a la sabiduría, ¿no? Sin embargo, aquí tenemos dos videitos que nos pueden complementar un poco la visión general de estos dos libros. Y por último, en la penúltima sesión, en la sesión de los salmos, cuando abordemos los salmos, tenemos un quiz obligatorio de lo que hemos visto durante todo este recorrido y que nos ayudará a evaluar nuestros aprendizajes en estas clases. Ese sí es obligatorio, son 10 preguntas con selección múltiple y bueno, eso nos ayudará a profundizar un poco más bueno, no sé si profundizar o más bien a dejar claras algunas cuestiones que trabajamos durante todo el recorrido. Y por último, terminaremos con el cantar de los cantares y las lamentaciones y aquí también volvemos con dos videitos muy didácticos que nos ayudará a profundizar las posiciones que hemos trabajado, ¿sí? Y de esa manera, pues entonces vamos a abordar todo este módulo de la literatura poética y sapiencial. La metodología, pues ya la conocemos, ya sabemos cómo hemos de estar entrando continuamente a nuestra plataforma virtual para, si se quiere volver a repetir las clases que están grabadas, si algo no nos quedó claro. También hay espacios para hacer preguntas. Allí estaré, pues estaré todo el tiempo pendiente. Hay espacios por lo menos para hacer preguntas hasta el miércoles. Nosotros abordamos el sábado la temática, luego del sábado más o menos hasta el martes o miércoles estará el espacio para hacer las preguntas, de manera que yo empezaré a mirar desde el miércoles en adelante para poder recoger las preguntas que hay allí y poder estar interactuando con ustedes. Entonces eso nos va a permitir también tener una interacción continua alrededor de los temas que vamos a abordar. Aparte de eso, la participación en los foros, aparte de eso, la participación en los quizzes, pues eso nos va a enriquecer de manera muy importante. Entonces, la metodología la conocemos, los recursos didácticos están allí, la lectura de las que hablé está allí, los otros recursos didácticos que son estos videos didácticos, valga la redundancia, también aparecen allí. Otra que es parte del sistema de la evaluación, también como nos decía ese pequeño video de la cortina antes de comenzar, también la asistencia y la participación en las otras actividades, ¿no? La asistencia es importante. Y por último, pues les he agregado en el sílabo una pequeña bibliografía actualizada, de hecho, ¿no? Aunque tenemos aquí 1989, 2004, pero son autores que han abordado de manera juiciosa este tipo de literatura, ¿sí? Hay autores muy importantes acá que nos ayudan a descubrir y a pasear también por esta literatura. Entonces hay buenos representantes, digamos, autores muy buenos que nos ayudan en el abordaje de esta literatura sapiencial y poética. Bueno, entonces eso es lo que esa es la forma en que vamos a abordar y vamos a trabajar en este módulo, esta literatura. Bien, entonces, así las cosas, vamos a dar inicio con la literatura poética. Entonces me voy a permitir compartir una presentación para que vayamos pasando por ella. Entonces, empecemos con la literatura poética, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos empezar a decir de la literatura poética? Miren, en nuestras Biblias, ¿no? Las Biblias generalmente se acostumbra a agrupar bajo el título de libros didácticos y sapienciales a la mayor parte de los libros que en la Biblia hebrea se designan como los escritos. Recordemos que la Biblia hebrea está dividida en tres partes: la Torá, la ley, los profetas y los salmos. Se llama esa tercera parte, se llaman los salmos o los escritos
porque justamente los escritos inician, o en un primer lugar tienen los salmos, y tiene todo ese otro tipo de literatura que no están en los profetas ni en la Torá, y que dentro de todo ese tipo de literatura, pues están nuestros libros poéticos y sapienciales. Entonces, generalmente se agrupan bajo, en nuestras traducciones, cuando uno inicia, digamos, ve la Biblia, en la primera parte están agrupados así. Hay Biblias que tienen libros, está la ley, la Torá, el Pentateuco, los libros históricos, luego vienen los libros poéticos y sapienciales, depende de las traducciones, luego vienen los profetas, y están divididos de esa forma, ¿no? Entonces, sin embargo, digamos que difícilmente se pueden catalogar como sapienciales algunos de estos libros, porque a veces se agrupan bajo el mismo título. Entonces, bajo el mismo título se incluyen los salmos, se incluye el cantar y las lamentaciones, y a veces también a la inversa, bajo el título de poéticos, entonces se agrupa Job, se agrupa Eclesiastés, se agrupa sabiduría, eclesiástico, en las traducciones católicas, por ejemplo, y que a veces no se hace como una buena, digamos que el título no hace honor a la literatura. Entonces, digamos que siguiendo una tendencia entre los estudiosos hoy cada vez más asentada, podemos hablar o darle a estos libros tradicionalmente llamados sapienciales como un mismo título genérico, más bien de raigambre bíblica, como lo hace la traducción hebrea, o sea, la Biblia hebrea, la Biblia judía, digamos, como ellos lo dividen, es otros escritos. Pero esos otros escritos, a su vez, los podemos subdividir en estos dos grandes grupos que tenemos acá en la pantalla. Entonces, escritos poéticos, podemos incluir ahí el Salmos, el Cantar y las Lamentaciones, y los escritos sapienciales, Job, Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico y Sabiduría, ¿sí? En esos dos grandes bloques, pero obviamente recordando lo que dijimos, y es que aunque tenemos estos dos grandes bloques literarios, de géneros literarios, de géneros, que estos libros son sus representantes, no obstante sabemos, como ya dijimos, que hay una transversalidad de la poesía y de la sapiencia en todo el Antiguo Testamento. ¿Eh? Vamos a mirar entonces también la poesía en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Mira, al clasificar en esta categoría los escritos poéticos, solamente estos tres libros que acabamos de mencionar, los Salmos, el Cantar y las Lamentaciones, no queremos decir que solamente en esos tres libros está representada la poesía. No queremos decir eso, ¿sí? Porque la poesía es casi, ¿por qué no decirlo?, la tercera parte del Antiguo Testamento. Casi la tercera parte del Antiguo Testamento está escrita en forma poética. La mayor parte de los escritos proféticos y sapienciales aparecen en poesía. Cuando miremos ahorita las características de la poesía, nos vamos a dar cuenta de que es así. Los profetas hablaron en poesía. Los oráculos o los mensajes que Dios daba a los profetas para el pueblo eran puestos en poesía. Pero también la mayor parte también del conjunto, digamos que cuando los profetas hablaban a través de acciones, cuando Dios le decía ponte el yugo sobre el cuello, cuando Dios le decía al profeta haga esto, vaya a la casa del alfarero y mire esto y haga esto, todas esas acciones simbólicas son acciones parabólicas. Y esas acciones parabólicas también están puestas como sabiduría porque invitaban a la reflexión, ¿sí? Invitaban a la reflexión. Entonces, los libros proféticos, los escritos proféticos, también tienen literatura poética, pero también tienen literatura sapiencial, ¿no? Incluso los textos narrativos, mire, en los relatos y los textos históricos, ¿no? También encontramos himnos, encontramos cantos, encontramos todo tipo de expresión poética. Este lenguaje bíblico hace eco en todos esos otros libros, ¿no? Que encontramos ahí, en el Antiguo Testamento. Bien, pasemos a la poesía en el Antiguo Oriente, porque es importante mirar cómo
La poesía, como les decía al principio, presentando el sílabus, eh, la poesía que tenemos en el Antiguo Testamento tiene una influencia muy fuerte de la poesía del Antiguo Oriente, influencian sus formas literarias de escribir. Entonces, al clasificar en esa categoría de escritos poéticos solamente 3 libros, Salmos, el Cantar y las Lamentaciones, otra vez, ¿no? Queremos mirar cómo también en esos libros Israel eh, también tuvo esa influencia entre los siglos XI y X, que es cuando el pueblo se construye o se constituye como pueblo. Vemos también que alrededor de él como pueblo hay otros pueblos, hay otras civilizaciones en su entorno geográfico que ya conocían la escritura y que ya tenían también esa tradición o ese legado literario en diferentes formas. Entonces, esas tablillas que se han encontrado en la arqueología, ¿qué se encuentra? ¿Cuáles son esas formas variadas literarias de escribir? Pues en esa literatura hay mitos, en esa literatura hay leyendas, hay relatos épicos e históricos, hay códigos legales y jurídicos, hay textos religiosos, hay cantos populares, hay textos sapienciales. Eso quiere decir que ya estas culturas, antes de que el pueblo de Israel se constituyera como pueblo, ya estas culturas tenían estas formas de hablar y de expresar sus creencias, ¿no? Entonces, si recordamos, desde Sumeria, desde esas antiguas civilizaciones mesopotámicas hasta Egipto, también tenemos que tener en cuenta los pueblos cananeos, donde Israel se estableció, los pueblos fenicios que estaban hacia la parte norte, cuando uno ve el mapa, ¿no? Canaán y la parte norte, Siria. También tenemos Ugarit, los distintos pueblos, las culturas, también todas estas poblaciones fueron creando una abundante y variado mm, literatura, que más tarde esa literatura iba a enriquecer a Israel también, ¿no? Y de ese caudal de material poético tenemos pues obviamente en nuestra Sagrada Escritura. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos de textos poéticos mesopotámicos, algunos ejemplos de textos cananeos también, para que nosotros vayamos mirando cómo esos abundantes himnos y poemas que son míticos también tienen acentos religiosos interesantes, cómo esos antepasados de Israel se instalan en Canaán y ellos llegan a ser acompañados de todo ese tipo de tradición oral, de todo ese tipo de tradición literaria, ¿no? Y que en esas formas literarias de hablar Israel también utilizó esas formas literarias de hablar para poner por escrita sus comprensiones. Ajá. Aquí hay una pregunta de Jules. Dice, ¿cuál es la diferencia principal entre la literatura poética y sapiencial? Gracias por la pregunta. Sí, vamos a mirar. La literatura poética está caracterizada por el canto, ¿no? Por el canto, por la liturgia, por los instrumentos musicales que la acompañan, por la rima, digamos, ¿no? Y la literatura sapiencial, que también tiene unas particularidades y unas características, como lo vamos a ver, invitan a la reflexión, a tomar decisiones para la vida, al saber vivir, ¿no? Entonces, uno es la liturgia, aunque también dentro de la literatura poética tenemos algunos salmos que son sapienciales que invitan a la reflexión, ¿no? La literatura sapiencial a eso es a lo que invita, ¿no? A que el alumno, digamos, está el maestro y enseña a través de proverbios, enseña a través de enigmas, enseña a través de metáforas, enseña a través de ciertas figuras del lenguaje para que el discípulo reflexione, piense, analice y opte, haga opciones de vida, ¿sí? Entonces, mientras que la literatura poética propiamente dicha, o la lírica, invita a cantar las grandes obras de Dios, invita inclusive también no solamente a cantar las grandes obras de Dios, que serían los himnos y la alabanza a Dios, ¿cierto? Pero también a cantar la experiencia, a cantar porque es que los salmos son oraciones cantadas. Entonces, a orar cantado, acompañado de instrumentos y de pronto para pedir a Dios la intervención, para decirle a Dios
la situación de enfermedad en la que se encuentra, para decirle a Dios, clamar por su intervención, pero a pesar de las vicisitudes y de las circunstancias, cada salmo también invita a tener ese elemento esperanzador. Yo sé, Señor, por ejemplo, que estoy postrado, que estoy en cama, se canta la experiencia. Esa es otra diferencia entre la literatura lírica y la sapiencial, que en el canto se canta la experiencia vivida, se hace catarsis, si me permiten el término, ¿no? Entonces el orante hace catarsis y le dice, estoy hundido hasta el cielo. No puedo, Señor, con este peso, estoy inventando, pero esa es la idea, ¿no? Eso es lo que hace el salmista. El salmista también en esos cantos de súplica, como que le dice al Señor, le canta la experiencia en esa canción orada acompañada de instrumentos y le dice, Señor, acuérdate de mí. Y luego termina diciendo, yo sé, Señor, por experiencia pasada, que tú no me dejarás. El salmista tiene claro que Dios ha intervenido en el pasado y que en el presente, por más difícil que sea la situación que esté viviendo, también Dios intervendrá. Y así terminan. Es una manera muy bella de ver esa confianza del orante por la experiencia vivida y por la experiencia pasada. Que ha tenido, ¿no? Entonces, esa también es parte de la diferencia, mientras que la sapiencialidad no canta la experiencia, no está acompañado de instrumentos musicales, sino de la reflexión, es más didáctico para reflexionar. Está el maestro y el discípulo, ¿no? En los salmos no encontramos maestro y discípulo, encontramos el orante, sea un individuo o el colectivo del pueblo cantando la experiencia. Inclusive cuando Dios entra y libera, se canta la experiencia de la liberación. Porque tú viniste y llegaste y entonces a nuestros enemigos los derrotaste y nos ha dado la libertad, nos has dado la libertad y se canta la liberación. Entonces, fíjense que la literatura lírica lo que hace es eso, es cantar la experiencia, cualquiera que sea la experiencia de enfermedad, de persecución, la experiencia de postración, pero también la experiencia de liberación, la experiencia de gratitud a Dios, y esa es la diferencia, ¿no? Aunque tenemos, como les decía, algunos salmos sapienciales y luego ya los vamos a ver, ¿no? Entonces, en el salmo sapiencial se mezcla. ¿Qué se mezcla? Sí, se articula, pongámoslo mejor así. Se articula la experiencia cantada, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si estamos hablando del Salmo 119, que es un salmo preciosísimo, que es sapiencial, es todo un acróstico alrededor de la ley, entonces se canta, quien está escribiendo, quien es el autor o los autores del Salmo 119 a través de estrofas, está cantando la experiencia de los beneficios de la ley, pero a la vez es sapiencial porque está llamando a pensar que quien está leyendo o cantando nuevamente el Salmo, ¿no? Cantando, encuentra que la ley es benéfica, trae beneficios para la vida, para cómo se construye la vida, cómo me ayuda a descubrir la voluntad de Dios para saber vivir, ¿no? Y entonces se articula la experiencia del salmista, de los beneficios que le ha dado la ley, pero a la vez invita a a reflexionar a las nuevas generaciones de cómo es de importante la ley como fruto del actuar de Dios, ¿no? Porque la ley sigue siendo gracia. No solo gracia hay en el Nuevo Testamento, aquí también hay gracia, porque la ley es fruto de la gracia y de la salvación de Dios que se le ha otorgado al pueblo, ¿no? Entonces, hay salmos que integran la canción orada, la oración cantada con la reflexión, ¿sí? Entonces, esas serían las particularidades y ahorita que sigamos mirando acá, vamos a mirar más las diferencias entre una literatura y la otra. Entonces, estábamos hablando de la poesía del Antiguo Oriente y vamos a mirar, antes de entrar a las características de la poesía hebrea, vamos a mirar algunos ejemplos de, eh, de, de esa poesía del Antiguo Oriente. Entonces, aquí voy a poner la pantalla grande para que vayamos mirando. Mira, primera literatura en Asiria, por ejemplo. Tablillas que se han encontrado. Entonces los sumerios creían que habían dioses
que eran de los cielos. Entonces, los textos que hablan de los tiempos de antes de que las cosas fueran creadas, citan algunos de estos dioses celestiales. ¿Cuáles dioses? Por ejemplo, Apsu, Tiamat, Ansar, Kishar. Estos dioses eran los cuerpos celestes que componen el sistema solar. Miren qué interesante esto porque es importante conocerlo. Porque uno diría, ah, bueno, sí, allá en Asiria había textos poéticos y habían dioses. Y bueno, eso me sirve para conocer, ¿cierto? Que esa era su cosmovisión y sus cosmogonías eran así. Pero ¿por qué es tan importante, por ejemplo, conocer esto que acabo de presentar? Porque cuando Israel estuvo en el exilio, cuando se fue bajo Nabucodonosor y estuvieron allá en Babilonia, estamos hablando de Asiria, también cuando Israel fue para Siria, pero también estuvieron en Babilonia. Entonces tenemos dos salidas. Primera, la de Asiria, las 10 tribus del norte que se fueron en el 721-722, pero también en el 586-87, los que se fueron con Nabucodonosor. Toda esta parte de Mesopotamia y Asiria, sur, ellos estuvieron a punto de abrazar estas divinidades. Estamos hablando de los cuerpos celestes. Entonces, estuvieron a punto porque, entre otras cosas, esta cultura creía que estos dioses, que eran los cuerpos celestes, ellos dirigían los destinos de la humanidad. Entonces, cuando Israel llega allá y tiene una crisis muy fuerte por la pérdida de todo lo que perdieron y tiene una crisis de identidad muy fuerte, Israel, entre otras cosas, reflexionó y dijo, Yahvé nuestro Dios no era tan fuerte como creíamos. Yahvé nuestro Dios, de estos dioses, son más fuertes porque vencieron a Yahvé y nos trajeron. Estamos acá. Entonces estuvieron a punto de abrazar estos dioses. Y entonces, en esta época, en este contexto, se escriben los relatos del Génesis. ¿Cuáles relatos del Génesis? Por ejemplo, el primer relato de creación. Y es interesante porque el primer relato de creación empieza diciendo que en el principio del crear de Dios, todo estaba desordenado y vacío. Y luego Dios empezó con su palabra a crear. Empezó a crear con su palabra y dentro de ese crear con su palabra, que separó la luz de las tinieblas, puso un astro y no dice el sol, y no nombra la luna, sino dice que unos grandes lumbreras, una para que señorease en el día y otra para que señorease en la noche. Entonces, cuando los nombra así, entendemos que el autor bíblico está diciendo que eso que los asirios o que Asur, esta cultura mesopotámica, consideraba dioses como cuerpos celestes, aquí quiere dejarles clara la identidad religiosa y volver nuevamente su fe en Yahvé y decirles, eso fue creado por Dios. Y cuando el autor bíblico dice, y vio Dios que era bueno, quiere decir, y vio Dios que lo que él hizo y que lo que él creó desempeña el papel para lo cual fue creado, no para dirigir los destinos de la humanidad, sino para lo cual fue creado, que fue alumbrar de día y alumbrar de noche. Entonces, por eso, conocer esto que estamos conociendo acá, nos ayuda a entender, porque fíjense que ahí hay una, literariamente hablando, hay una influencia, porque se habla de los cuerpos celestes, ¿no? De las lumbreras. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es el giro que hace el autor bíblico? Dios es el creador. Y cada cosa, constelación, desempeña un papel en el universo y en el cosmos a favor de la humanidad, pero no para dirigir los destinos del hombre, sino para iluminarles en el día e iluminarles en la noche. Solamente, porque es que, ¿por qué menciono este texto? Porque ese texto, yo sé que estamos en literatura poética, pero esos textos son muy sapienciales. El texto 1 de Génesis, básicamente del 1 al 11 del Génesis. Hasta el 11 esos capítulos son muy sapienciales, están dentro de la literatura sapiencial y hasta poética también, por la forma en que está construido. Entonces, fíjense que conocer
estas formas literarias y estas visiones, estas creencias de estas culturas, da muchísima luz para entender el texto bíblico. Bueno, sigamos. Entonces, también hubo dioses menores que eran dioses de la tierra. Entonces, había deidades encabezados por un panteón de grandes dioses, gobernados por una asamblea de deidades y estaban relacionados entre ellos. O sea, había sí, un panteón donde estaban los dioses. Es interesante que algunos salmos dicen que Dios estaba en la reunión de los dioses, pues se refiere a esto, porque Israel en su comprensión nunca negó que había otros dioses. Pues sí, hay otros dioses que son de las demás culturas, pero en su reflexión dijo, pero nuestro Dios es distinto y nuestro Dios está por encima de los dioses de las demás culturas, ¿sí? Por eso está en la reunión de los dioses, pero Él tiene el control, Él es el que manda, Él es el Dios. Sí, es interesante poder comprender esto. Entonces, aparece el rey aquí en esta figura que tenemos acá, el rey Akadnirari III con los atributos reales, está haciendo como un sacrificio en la parte superior, porque hay símbolos que están ahí que rodean su cabeza y que está haciendo como ciertos sacrificios ahí o cierto culto, ciertas libaciones a sus divinidades, ¿sí? Bueno, vamos a mirar aquí un ejemplo que es lo que quiero que miremos. Miremos este himno. Aquí tenemos en Sumeria. La segunda deidad en poder del panteón sumerio es Enlil. Su nombre significa Señor del espacio aéreo. Es un prototipo y padre de los posteriores dioses de las tormentas que encabezaban los panteones del mundo antiguo. Miren un himno a este Enlil. El Señor que conoce el destino del país, digno de confianza en su profesión. Enlil, que conoce el destino de Sumer, digno de confianza en su profesión. Fíjense que hay un estribillo que se va repitiendo y es digno de confianza en su profesión, digno de confianza en su profesión. Eso enseguida me imagino que por el estribillo nos hace recordar porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Miren, es interesante. ¿Qué más dice de Enlil? Padre Enlil, Señor de todas las tierras. Padre Enlil, Señor del mandato justo. Padre Enlil, pastor de las cabezas negras, de las montañas del amanecer a la montaña del ocaso. No hay otro Señor en la tierra, solo tú eres Rey. Esto nos hace recordar a muchos de los salmos que hemos leído. Miremos aquí otro ejemplo acá, y es la literatura siria estuvo influenciada muy directamente también por las literaturas de Sumeria y la literatura babilónica. Mira, en líneas generales, la literatura siria fue realizada en honor a sus dioses y reyes, ¿sí? Eh, eh, em, es importante tener presente la cuestión de los dioses y los reyes. ¿Por qué? Porque el relato de Génesis, capítulo 3, donde conocemos normalmente como el relato de la caída, nos habla de Adán y Eva que desobedecieron el mandato de Dios y ese relato hay que entenderlo a la luz de esta literatura sapiencial, porque es muy sapiencial, pero también hay que entenderlo en cómo rigieron los reyes en Israel, cómo rigieron los reyes, porque los reyes no rigieron con la sabiduría de Dios, sino que optaron, que eso fue lo que hizo Adán y Eva, optaron por construir el mundo desde el egoísmo y desde la propia sabiduría. De fondo, esa es la enseñanza del relato 3 de Génesis. Y es interesante porque eso que pasó en el relato 3 de Génesis, lo que está mostrando es que todos los reyes de Israel construyeron así. Todos los reyes de Israel construyeron así. Por eso queremos ser como los demás. ¿Cómo? Construyendo a partir del egoísmo, a partir de la subyugación, a partir de la injusticia social, porque así fue que construyeron. Y eso es construir no siendo permeados por la sabiduría de Dios. Y es lo que el relato va a mostrar. Por eso hay un punto de contacto, si se quiere, en estas líneas de la literatura asiria que fue realizada en honor a sus dioses y a sus reyes, ¿no? Los cintos, singularmente los dedicados por el rey Asur Narsipal I a la diosa Istar, que era otra de las diosas, por Sennacherib a Asur y por Asurbanipal a Marduk. Marduk fue uno de los principales dioses.
Marduk fue de los principales dioses que les causó crisis a los de Babilonia, a los judíos que fueron a Babilonia. Dijeron, Marduk es más poderoso que Yahvé. Marduk es uno de los principales dioses. También fueron compuestas plegarias, letanías o lamentaciones a estos dioses. La música sumeria no dependía tan exclusivamente del culto religioso como se ha creído durante mucho tiempo. Entonces vamos a mirar la siguiente diapositiva, que la voy mirando, la vamos mirando acá. Entonces miren, este himno está dedicado al rey asirio Asurbanipal, que reinó desde el 669 al 627 antes de Cristo, y durante cuyo gobierno el arte y la literatura mesopotámica llegaron a su mayor apogeo, ¿no? En esta época. Estamos hablando del siglo VII antes de Cristo. Entonces, miren este himno al rey, a ese rey. Que Samash, el rey de los cielos y de la tierra, te eleve a la pastoría sobre las 4 regiones. Que Asur, que da el cetro, prolongue tus días y tus años. Extiende tu país a tus pies. Que mi Dios provea a tu Dios. Al igual que el grano y la plata, el aceite, el vejillón de Shacá y la sal de Baricú son agradables. Que el nombre de Asurbanipal, rey de Asiria, sea agradable a los dioses. ¿No les suena familiar? Hay salmos reales en donde se canta también al rey el día de su entronización, ¿no? Salmo 2, Salmo 110, luego más adelante vamos a mirar los salmos que entran en las fiestas de entronización. Cuando el rey se sentaba en el trono, se hacía toda una fiesta de entronización y se cantaba al rey y se le decía que Dios te escuche, porque el rey entraba en una cercanía mucho más íntima, si se quiere, con Dios, a diferencia del pueblo. El rey entraba, digamos, cuando el día de su posesión como rey y que se le iban a entregar las insignias, había un oráculo del Señor a través de un profeta, o sea, un mensaje, a través de un profeta o a través de un sacerdote que le decía, hoy tú empiezas a ser mi hijo y hoy yo te engendro, ¿no? Entonces sube y siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Entonces el monarca no se entiende obviamente literalmente, sino la idea es que el monarca entraba por una filiación más cercana. No era Dios entre los judíos, nunca hubo la concepción de que el monarca fuera Dios, como en las otras civilizaciones. Acá no. Acá no solamente es Dios, pero el monarca no es Dios, no es divino, pero entra en una cercanía y empieza a ser de alguna manera como una especie de intermediario entre Dios y el pueblo. Por eso el pueblo cada vez que subía un rey decía, empiezas a ser el primogénito de Dios. Eres creado como primogénito, eres creado como ese hijo mayor que se sentaba al lado de los reyes para reinar. Entonces el rey eso constituía el rey. ¿Y cómo reinaba? Reinaba con la sabiduría de Dios. Por eso tenía que tener una copia de la ley para que pudiera reinar. Que esa fue la oración de Salomón. Por eso pasó como el gran rey sabio, porque cuando Dios le dijo, ¿qué pides? Él dijo, no quiero riquezas, ¿para qué? Quiero que cuando, si me permiten el parafraseo, que cuando yo me siente a tu derecha para reinar, es decir, porque cuando me suba al trono, tú me engendras como tu primogénito. Y entonces yo empiezo a ser ese primogénito tuyo a través del cual tú vas a reinar en Israel. Por lo tanto, yo necesito de tu sabiduría para poder gobernar a tu pueblo. Eso era. Esa es la oración que hace Salomón. Por eso Dios lo alaba y le dice, te voy a bendecir, porque tú no pediste lo que piden los demás reyes, sino tú pediste que yo siga siendo el soberano de Israel, que siga siendo el rey, y tú vas a ser simplemente el intermediario. O sea, no te vas a parecer a los demás. Por eso es alabado Salomón y pasa como un rey sabio, digamos, ¿no? Entonces, bueno, luego tenemos otro, y por eso fíjense que ese himno que acabamos de ver aquí al rey Asurbanipal también se ve en los salmos reales cantado a los reyes de Israel cuando subían al trono. Y fíjense que aquí se le está pidiendo a estas divinidades
que lo bendiga, que lo ayude, etcétera. Y en estos cantos, en estos salmos que estoy mencionando, entre otros, pues también se le pide a Dios que bendiga a este rey que ha subido y que ojalá como que nos traiga la justicia, ¿no? Que ojalá nos traiga la justicia de la que tanto los profetas denunciaron, ¿no? La justicia en medio del pueblo, ¿no? Entonces es interesante. Bueno, tenemos aquí un himno. Aquí estamos hablando de Egipto. En Egipto tenemos un himno al dios Sol, Ra, que era uno de los grandes dioses de Egipto. Miren, te saludamos, oh Ra, en tu nacimiento. Avanza según tu voluntad en tu barca nocturna. Tu corazón está feliz gracias a un ligero viento en la barca diurna, lleno de alegría al cruzar el cielo con los bendecidos. Todos tus enemigos han sido aplastados. Las estrellas incansables te alaban. Las estrellas imperecederas te veneran cuando te pones en el horizonte de Manú. Feliz y vivo para siempre como mi Señor. Miren este canto a Ra. Es interesante porque recordemos que Ra, o sea, que el sol, obviamente para esas culturas y para Israel también en un primer momento, pues para Israel también porque era parte de la cultura, que era lo que veían por su ellos no tenían la concepción de que la Tierra era redonda ni nada de eso, porque pues todavía no, eso no se sabía, pero ellos pensaban que la Tierra era plana, pero el que gira es el Sol, pues ni siquiera pensaban el que gira es el Sol, sino están diciendo el Sol sale y se oculta, pero cuando se oculta está peleando, dijéramos, con la oscuridad, está peleando con el desorden, dijéramos, con la oscuridad, y luego vuelve y vence y sale victorioso. Eso es lo que se está diciendo acá en este himno, a Ra. Y de manera interesante, fíjense que también a Dios se hacen unos salmos donde se canta la victoria, ¿no? Porque tú avanzaste, Señor, y tú derribaste a tus enemigos. Y tú, es muy parecido, ¿no? Es muy parecido. A eso es a lo que nos referimos a las influencias literarias, porque teológicas evidentemente son distintas. Miremos, esto sí, es que me parece muy bonito mirarlos porque uno encuentra similitudes, ¿no? Miren el gran himno a Atón, que es de los papiros de Tebas. Oración a Amon-Ra, toro del Unú. Heliópolis. Miren que este salmo también está, es porque es un salmo, es una oración cantada a un Dios, también tiene una introducción parecida a nuestros salmos. Luego ya hablaremos de los títulos que fueron posteriores, pero mire, también se introduce oración a Amon-Ra, toro del Unú, jefe de todos los dioses, al Dios bueno, al más querido, que da la vida a todo. Te saludo, Amon-Ra, señor de los tronos de las dos tierras, que gobiernas en Tebas, el mayor del cielo, el más anciano de la tierra, Señor de todo lo que existe, que vive en todas las cosas, Señor de la verdad, Padre de los dioses que creó hombres y animales, Señor de todo lo que existe, que creó los árboles frutales, que hizo los verdes pastos y da sustento al ganado, que creó a los de arriba y a los de abajo. Miren qué interesante, ¿no? Qué interesante. Y luego dice, los dioses que están a tus pies porque saben que eres el Señor. Fuerte en apariencia, te adoro a ti que creaste los dioses, levantaste el cielo y esparciste la tierra. Despierta, Amon-Min, Señor de la eternidad que creó la eternidad, el más venerado, que preside la herneada, Señor de los rayos que crea la luz, el que todos los dioses venera, que ofrece sus manos a quienes ama y arroja a sus enemigos a las llamas. Fíjense, es interesante. Estos son otros signos. Bien, vamos a pasar acá. Aquí tenemos, bueno, ahí sigue el poema, ¿no? Es más largo, sigue el poema y aquí termina. Te venero, dicen todas las criaturas, te venero, dicen todos los desiertos, hasta lo más alto del cielo, hasta los confines de la tierra, hasta las profundidades del gran mar, el color verde, te venero a ti, Amon-Ra, Señor de los tronos de las dos tierras, que adora su creciente ciudad. Fíjense los salmos 149 y 150, que todo lo que respira alabe al Señor, ¿no? O sea, que las colinas te alaben, que todo lo que está alrededor te alabe. Es muy interesante, ¿no? Ahora solamente para que miremos, entonces ya miramos ejemplos de Asiria, de Asur, miramos ejemplos de Egipto, miremos solamente algunos ejemplos de Canaán, de la tierra de Canaán. Entonces, la leyenda épica de Ugarit, el texto transcrito en el siglo XIV, puede remontarse al final del segundo milenio. El quinto, el sexto, el séptimo día
Daniel toma parte en el festín de los dioses, come en el festín de los dioses, bebe en el festín de los santos. Daniel se quita su túnica, se quita la túnica, sube y se acuesta, se quita el cinturón y pasa la noche. No estamos hablando del Daniel de la Biblia, ¿no? Pero miren que en este texto aparece un Daniel. Y miren lo que dice, se quita la túnica, sube y se acuesta, se quita el cinturón y pasa la noche. Entonces en el séptimo día, Baal se acerca en su misericordia al infortunio de Daniel, el refaíta, al suspiro del valiente Hermemita, que no tiene hijos como sus hermanos, ¿no? A él que come en el festín de los dioses, que bebe en el festín de los santos, bendícelo, oh toro. Recuerden que a Baal es representado como un toro, ¿no? Que es el dios de la fertilidad. Toro él, Padre mío, favorécelo, oh Creador de las criaturas, para que haya un hijo suyo en su casa. Era estéril. Dice, un vástago en su palacio, para erigir el monumento de sus divinos antepasados y en el santuario venere a sus descendientes. Lo sostenga cuando esté ebrio de vino, consuma su comida funeraria en la casa de Baal, su banquete fúnebre en la casa de él. Bueno, es interesante la oración para que el rey pueda tener hijos. Eh, Hay otra cuestión interesante, otra forma literaria, que es el mito. Mire, el mito que relata la lucha entre Baal y Jamnu se conserva en 6 tablillas de arcilla escritas en ugarítico cuneiforme, más o menos en el 1400 antes de Cristo. Es posible que ese mito fuera contado durante una fiesta estacional como la celebración del Año Nuevo entre esta cultura cananea, cuando los residentes de Ugarit lloraban la muerte de Baal durante la estación seca y su resurrección al inicio de la estación lluviosa. Entonces, cuando venía la estación seca, Baal murió. Cuando venía la estación lluviosa, Baal resucitó y entonces se cantaba. Entonces, miren el canto. Alto gritaron a los distantes dioses. Fuerte clamaron a los lejanos, gritaron. Lu se está sentado en su sala de fiestas. Está Lu bebiendo vino hasta hartarse, mientras ignominia del vestir es su morada. Vergüenza de los dioses, la casa de vuestro señor. Una ignominia, la mansión de vuestro dueño. Bueno, entonces vamos con estos ejemplos simplemente, ¿no? Decimos que estos ejemplos, miremos esta diapositiva, dice, al comienzo del periodo monárquico, o sea, de Israel, hacia principios del primer milenio antes de Jesucristo, aparece la música en la corte, con un papel bien definido. Vamos a pasar a la música. Entonces, hasta aquí, antes de hablar de la música, hemos visto cómo esos ejemplos de poesía, cantada a los reyes, cantada a sus dioses, eh, em, tienen tienen influencia literaria, digamos, esas formas de hablar, esas formas de cantar, esas formas de hacer esa descripción, pues evidentemente las tenemos en nuestros salmos, pero como hemos venido diciendo, en nuestros salmos el énfasis teológico es distinto, porque el énfasis teológico está a Dios, al creador de todo lo que existe. No hay cantos a la naturaleza, sino que la naturaleza canta al Dios creador. ¿Quién rige los destinos del pueblo? No los astros, no la naturaleza, sino el Dios creador. Él es el que dirige los destinos del pueblo. Los cantos a los reyes, porque es que Dios reina a través de los reyes. Entonces, por eso se alaba al rey en las fiestas de entronización, también tenemos. Y déjenme decirle algo, estas fiestas de entronización son leídas por los autores del Nuevo Testamento en clave Cristo. Cuando la carta a los hebreos, en el capítulo 1, dice, hablando de los ángeles y de la superioridad de Cristo con respecto a los ángeles, ¿qué les dice el autor? Toma estos salmos de entronización, el Salmo 2 y el Salmo 110, y le dice a Jesucristo. Está diciéndole a los destinatarios, a quienes les escribe, ¿a cuál ángel Dios le dijo, sube y siéntate a mi derecha? Hoy yo te engendro, súbete y siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A qué está haciendo referencia? ¿A que Jesucristo tuvo un comienzo? No. Está haciendo referencia a la fiesta de entronización, porque cuando Jesucristo se encarna y hace un camino de obediencia y establece la justicia, cuando Él muere y resucita, ¿qué hace? Como Cristo resucitado, como Cristo exaltado, entonces se establece el reino de Dios. Siéntate a mi derecha. Hoy entras como los reyes del Antiguo Testamento, pero tú lo superas. Tú entras a reinar
y a establecer el reino de Dios en medio de la humanidad, ¿no? Y entonces por eso súbete, hoy yo te engendro, es decir, el mismo canto de entronización, ahora se le aplica a Jesucristo. Hoy tú comienzas a ser mi primogénito. Estamos hablando del Cristo encarnado, ¿no? Obviamente ya sabemos que Cristo es Dios y que es preexistente, pero Hebreos en este momento está citando el Cristo encarnado, que gracias a su resurrección y a su camino de obediencia, muerte y resurrección, ahora viene y se sienta, y no solamente es el Mesías Rey esperado, en quien se cumplen los ideales, sino que también es el Mesías sumo sacerdote, sacerdotal, que está sentado a la derecha de Dios para interceder por el pueblo, por el nuevo pueblo de Dios. Pues todo eso se cumple en Jesucristo. Entonces es interesante la lectura que los autores del Nuevo Testamento también hacen en clave de Cristo. Bueno, entonces, hasta aquí hemos mirado como esas influencias literarias de la lírica en Israel, ¿no? Que, eh, que, 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 que luego Israel pone por escrito después. Todos estos himnos de los que hemos hablado, de Canaán, de Asiria, de Egipto, son mucho más antiguos, obviamente, a nuestros salmos, ¿no? Muchísimo más antiguos, ¿no? Porque en Israel se empieza a escribir mucho tiempo después. Probablemente pues había mucha tradición oral, evidentemente sí, Israel pasó, muchos de ellos estuvieron en Mesopotamia, luego pasaron por Canaán, estuvieron en Egipto, así que todas esas influencias y esas formas literarias de hablar, pues obviamente están presentes, pero con comprensiones distintas a la luz de la salvación y a la luz de la revelación, claro está. Luego también tenemos que hablar de la música, porque esta literatura lírica son oraciones cantadas, como decíamos, ¿no? Es muy difícil poder traducir en español qué significa salmo, salmoy. Pues a veces se dicen salmos, oraciones o cantos, son las dos cosas. No tenemos una palabra en español para poder traducir de mejor manera salmos, y son oraciones cantadas de la experiencia vivida, ¿no? Entonces, la música se establece un poco más, dijéramos, no quiere decir que antes no existiera, seguramente sí, en las tradiciones patriarcales, ¿no? Porque se conoce la música, pero ya en el tiempo monárquico, hacia principios del primer milenio antes de Jesucristo, aparece la música en la corte, ya con un papel bien definido y conocido, como es el caso del joven David sirviendo como músico al rey Saúl. Entonces, el origen de los clásicos cantos sagrados judíos data igualmente del apogeo davídico salomónico, producido más o menos alrededor de 1000 antes de Cristo, ¿no? Las lamentaciones de Jeremías, el salomónico cantar de los cantares y el salterio de David también provienen de una época de completa unidad artística, poético-musical, donde ya la música se conocía, donde ya la música se establecía. Entonces aquí yo voy mirando también sus participaciones en el chat para que vayamos ahí mirando. Entonces dice, se puede decir que Israel sincretizó la literatura y la lírica de pueblos extranjeros para alabar al Señor, a Jehová. Bueno, digamos que tomó, bueno, yo no sé si ponerlo en términos de sincretismo, la utilizó esas formas poéticas de los pueblos extranjeros para alabar al Señor, porque eso era lo que se conocía en el momento. Es como decir hoy, bueno, la revelación bíblica está cerrada, pero digamos hoy, haciendo una pequeña comparación, quizás no tan afortunada, pero digamos hoy, Fernando, em, cuando nosotros queremos construir nuestra experiencia, digamos, yo digo, bueno, yo quiero hablar de mi experiencia, quiero contar, hacer un libro de mi experiencia, eh, a partir de las formas literarias en las que hoy tengo, en las que hoy vivo, ¿no? Entonces, si quiero utilizar la poesía como hoy concibo la poesía, entonces yo plasmo en mi libro como testimonio para que ayude a otros. Les cuento que esa experiencia ha sido, por ejemplo, en personas privadas de libertad. Hay personas que han estado en cárcel y que de pronto el Señor ha llegado a sus vidas y realmente han sido cambiados y transformados, y que luego ponen por escrita su experiencia para ayudar a otros internos. ¿Y qué utilizan? Utilizan las formas literarias de su contexto. Lo voy a hacer a manera de épica, si se quiere, lo voy a hacer a manera de poesía, y entonces se toma esa es la influencia literaria. Entonces se toma esas formas literarias y pone por escrito la experiencia.
eso es a lo que nos referimos con esa comparación, dijéramos, para que de pronto quede un poquito más clara, de cómo Israel también tomó esas formas literarias de su momento, que así era que se hacía y que sus vecinos lo hacían, utilizó esas formas literarias para cantar al Señor en ese descubrimiento de ese Dios que les salió al encuentro y que los liberó y que les propuso un proyecto comunitario de pueblo. Y entonces, a partir de ahí, eso también fue cantado. A través de los reyes y de sus monarquías, como Dios reinaba en medio de ellos, también se cantó a los reyes. Y fíjense que no es nuevo en Israel, era más antiguo y se cantaba a los reyes en Canaán, se cantaba a los reyes en Egipto, ¿no? Entonces Israel toma esas formas literarias, hace uso de esas formas literarias y le canta a sus reyes. Pero claro, fíjense que los énfasis son distintos, porque como decíamos, los reyes de Israel nunca fueron divinos, nunca. En las demás naciones sí, eran las encarnaciones de Dios y por eso eran divinos, pero en Israel no, pero sí se canta al rey en el momento de su entronización para que Dios escuche, para que el rey era muy importante en Israel. Se convirtió en la institución importante de Israel porque a través de los reyes Dios reinaba, ¿no? Entonces se convirtió, por eso cuando ellos perdieron la monarquía, pues fue muy duro para ellos porque ahora cómo Dios va a reinar. Y aunque los reyes dieron muy mal testimonio, o sea, dejaron, si me permiten lo coloquial, dejaron muy mal parado a Yahvé, muy mal parado, porque ese es Yahvé, o sea, por eso la denuncia de los profetas, pero por favor, si es que Dios está reinando a través de ustedes, entonces, por eso las fiestas de entronización, el Señor por fin establecerá la justicia a través de este rey y cantaban también a los reyes, ¿no? Entonces, eso es, Fernando, a lo que nos referimos con esas influencias literarias, ¿sí? Porque la teología es distinta, es distinta. Entonces, bueno, muy bien. Entonces, dentro de esa música, miramos aquí, bueno, ¿qué más? Muchas gracias, no, con mucho gusto, Fernando, claro que sí. Entonces, bueno, miramos acá la música, miren. Entonces, unos conciertos profanos alegraban los banquetes, punteaban las competiciones deportivas también, himnos contienen, como algunos salmos de la Biblia, indicaciones de instrumentos con arpa, luego ya miramos las introducciones de los salmos cuando miremos salmos, pero mire, canto con timbales, debían acompañarlos, se reseñaban el género literario del poema, su lugar en el culto. Aquí tenemos como una pequeña representación de lo que eran los instrumentos en la época, en esa época antigua. Lo que era, miren la pandereta, era como un cuadrado ahí interesante. Otro tipo de instrumentos, el chofar, que fue tan característico, el arpa, que fue tan característico en Israel. Los textos mismos de determinados salmos consistentes en estrofas de dos versos seguidos de un estribillo, presentan curiosas analogías con las letanías y los himnos cristianos antiguos también. Es interesante, la música estuvo presente ahí, ¿no? Entonces tenemos algunas representaciones de algunos instrumentos musicales pues de su momento, ¿no? Listo, entonces hasta acá hemos hablado de esa literatura antigua del Medio Oriente, que es importante pues entenderla para comprender también cómo Israel lo hizo. Ahora, vamos a mirar esas características generales de la poesía hebrea. El hebreo, pues, igual que las lenguas semitas, estamos hablando de todas esas lenguas orientales con las que está emparentado el hebreo, también ha desarrollado todo un arte poético, ¿no? Con elementos en parte comunes a otras lenguas y culturas y en parte también diferenciados, ¿no? Y propios de su cultura. Y vamos a mirar entre esos recursos y procedimientos más característicos. Tenemos que destacar la sonoridad, el ritmo, el paralelismo, los procedimientos de repetición, los procedimientos antitéticos, las imágenes, la composición, y eso es lo que vamos a ver aquí, las características literarias de los salmos. Entonces, mire, tenemos una línea poética, por ejemplo, cuando estamos hablando de paralelismo, de repetición, aquí se ve más claro en estos ejemplos. Mire, cuando una línea poética se conoce como hemistiquio, ¿no? Una línea poética se conoce como hemistiquio o estico, ¿no? O estiquio.
Entonces, se conoce como colon una sola. Pero cuando hay dos, una y luego la hoja, la otra debajo, como bicolon, que se marcan con A y B, por ejemplo. Israel no entiende, línea A. Mi pueblo no tiene conocimiento, línea B. Aquí tenemos dos líneas poéticas o dos hemistiquios, ¿sí? Aquí tenemos dos. Este es una parte de Isaías, capítulo 1, versículo 3. Fíjese que eso es poesía y estamos en un texto profético, ¿no? Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Hay dos líneas poéticas ahí. O a veces se pueden encontrar tres líneas poéticas que se conoce como tricolon o cuatro tetracolon. Digamos, este tiene tres. En el segundo libro de Samuel, capítulo 22, 9. Humo subió de su nariz, A, y de su boca un fuego abrasador, B, que lanzaba carbones encendidos, C. Tenemos tres líneas poéticas, ¿sí? En los salmos que nosotros tenemos, tal como los tenemos en nuestras traducciones, a veces no se nota eso, no se nota eso, pero la poesía está escrita así, de esa forma en el hebreo, ¿sí? Vamos a mirar los paralelismos. Entonces, aquí tenemos, ¿qué son los paralelismos? Entonces tenemos, miren, en el siglo XVIII hubo un obispo de nombre Robert Lowe. Él identificó tres tipos de paralelismos. Aquí estamos tomando estudiosos no solamente protestantes, sino estudiosos católicos también, porque los estudiosos católicos, los eruditos católicos y protestantes, se han unido también para hacer un trabajo de estudio bíblico profundo. Y entonces por eso los tomamos. Entonces él identificó tres tipos de paralelismos, que son el sinonímico, el antitético y el sintético. Hay otros, pero estos son los más representativos, ¿sí? Entonces, en poesía se habla de paralelismo cuando dos líneas poéticas son de alguna manera semejantes. Vamos a poner esto que acabamos de decir en ejemplos para que quede más claro. Vamos a mirar el primer paralelismo, que es el paralelismo sinonímico. Es que el sentido de las dos líneas poéticas es idéntico. Aquí me quedó mal. De las dos líneas poéticas es idéntico. Israel no entiende, se repite lo mismo en la segunda. Mi pueblo no tiene conocimiento. Eso es un paralelismo sinonímico, donde la primera idea es repetida en la segunda con otras palabras, pero está diciendo lo mismo. Y uno diría, oh, qué interesante, qué interesante. Eso es paralelismo, poner dos líneas poéticas en paralelo, como su nombre lo indica, pero en este caso es sinónimo, porque se repite la segunda idea eh, de la primera, pero con otras palabras. A veces se presentan lagunas de información en el paralelo. Esas lagunas se llaman elipsis. Vamos a mirar un ejemplo. Isaías 1:3. El buey conoce a su dueño y el asno, que debiera ir el verbo conoce, pero que no está, pero que se sobreentiende. Y el asno, el pesebre de su señor. Entonces, si pusiéramos ahí el verbo, diría, el buey conoce a su dueño, el asno conoce el pesebre de su señor. En este paralelismo, fíjense que es lo mismo, ¿no? El buey conoce a su dueño, se repite la idea, el asno conoce también el pesebre de su señor. Es la misma idea, pero hay una elipsis, técnicamente hablando, es decir, que hay una laguna, porque eso se puede presentar, o sea, no está completo, digamos, ¿no? Pero pues ahí está la idea. Aquí hay otro ejemplo en Lamentaciones. Nuestra heredad ha pasado a los extraños, nuestras casas a forasteros. En teoría, tendría que decir, nuestra heredad ha pasado a los extraños, nuestras casas ha pasado a forasteros, pero se sobreentiende el verbo y entonces por eso no aparece, ¿no? Entonces, eso es lo que llamamos elipsis, es decir, que hay esas lagunas que aparecen en este paralelismo, pero pues que está ahí el paralelismo. Miremos, entonces esos eran ejemplos de paralelismo sinonímico. Recordemos que una línea poética, la segunda repite lo mismo de la línea poética primera, pero en otras palabras. Ahora vamos a mirar ejemplos del paralelismo antitético. Cuando hay contraste, como su nombre lo indica, antitético o antónimo, hay contraste entre las dos líneas poéticas. Por ejemplo, porque solo un instante dura el enojo, pero toda una vida tu bondad. Pero, un instante dura tu enojo, pero, lo contrario, toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto,
es otro paralelismo antitético. Por la mañana habrá gritos de alegría. Aquí tenemos dos paralelismos antitéticos. En las dos primeras líneas poéticas y en las otras dos, tercera y cuarta. Entonces ahí está claramente la antítesis, lo contrario, lo antónimo, ¿no? Enojo, bondad, un instante, toda la eternidad, en las primeras. En la segunda, en la noche, llanto, en la mañana, noche, mañana, antitético, llanto, alegría, antitético. Ese es otro ejemplo de paralelismo. Tenemos el otro ejemplo. Entonces, habíamos dicho que teníamos paralelismo sinonímico, paralelismo antitético y paralelismo sintético. ¿Qué es el paralelismo sintético? Cuando la segunda línea poética, o la tercera, a veces cuando hay tres líneas poéticas, complementa la idea de la primera y la modifica. O si es tres, la tercera va como una idea en progresión y hace una síntesis. Esa es como la idea. Por ejemplo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahí tenemos el paralelismo sintético. La primera línea dice, ¿qué dice el necio en su corazón? ¿Qué es lo que dice? Cómo la sintetiza o complementa la idea? No hay Dios, ¿sí? Ese es un ejemplo. También hay elipsis en este caso, es decir, lagunas. Por ejemplo, el Señor es el refugio del pobre. ¿Qué diría la segunda línea poética en contraposición? El Señor, refugio del pobre para el tiempo. Este es sintético, perdón, este es sintético. El Señor es el refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Entonces, si estuviera completa la segunda línea, diría, el Señor es el refugio del pobre, el Señor refugio del pobre para el tiempo de angustia, pero pues ya se sobreentiende, ¿no? Entonces es sintético porque complementa la idea, pero no toma algunos elementos de la primera porque se sobreentiende, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cómo queda? El Señor es el refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia, ¿sí? Entonces, ese es sintético. Luego miramos, nos quedan todavía algunos minutos. Fíjense que ustedes pueden ir haciendo sus preguntas. Bueno, yo no sé, mejor paro hasta acá. Nos quedan 10 minutos. Sí, porque bueno, he ido contestando algunas preguntas que han puesto en el chat, pero no sé si hasta acá de manera oral alguien quisiera tener alguna pregunta con respecto a lo que hemos venido diciendo hasta acá. ¿O no? Creo que por ahora va quedando todo claro, sí. Listo. No hay manos levantadas. Entonces, en estos minutos que nos quedan, mm, miremos esta otra idea de paralelismo. Entonces, mire, en el paralelismo se da también la endiadis. ¿Qué es eso? Es un recurso poético del hebreo y de las lenguas del Medio Oriente también. ¿Y a qué contribuye? Ya les explico qué es la endiadis, pero contribuye a crear una sensación de equilibrio, una sensación de complementación y refuerza el paralelismo también. Expresa una idea mediante un par de términos coordinados. Esa es la endiadis. Expresar una idea mediante un par de términos coordinados. ¿Qué significa eso? Queda más, es más claro con este ejemplo. Alégrense los cielos y esa conjunción es la que añade otro elemento. Eso es coordinación. Añadir un elemento con otro. Añadir con la I, con esa I, con esa conjunción. Alégrense los cielos es una idea y gócese la tierra es otra idea. Esos son dos términos que están agrupados. Coordinados también significa agrupados, ¿no? Entonces, alégrense los cielos y gócese la tierra. Tenemos, el sol no se fatigará de día, ni la luna de noche. Son dos términos agrupados, dos oraciones agrupadas. Eso refuerza el paralelismo, ¿sí? Otro, el Señor rugirá desde Sión, dará su voz desde Jerusalén. Amós. Dios es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre, en general. Fíjense que eso sí refuerza, o sea, refuerza la idea del paralelismo. Entonces, fíjense que aparte de ser estilo literario, también refuerza la idea que el autor quiere enfatizar a través de esta forma de escribir, de esta forma de paralelismos de escribir, ¿no? Tenemos también otro tipo de paralelismos basados en lógicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lógicas, en relaciones lógicas. Por ejemplo, A enuncia una acción, B representa la consecuencia.
¿Cuál es A? Reconócelo en todos tus caminos. Hay una relación lógica y si tú lo reconoces en todos tus caminos, entonces, ¿qué va a pasar? Él va a enderezar tus veredas. Proverbios 3:6. ¿Sí? Ese es otro tipo de paralelismo. Porque estoy tocando también aquí la literatura sapiencial, porque Proverbios es sapiencial, ¿no? Porque es que esta forma de paralelismos también se encuentra en la literatura sapiencial, tanto en la literatura poética como en la literatura sapiencial. Esas son formas de hablar, ¿no? Otra relación lógica. A establece una condición y B presenta la consecuencia. Si las nubes están llenas de agua, la condición, entonces, ¿cuál es la consecuencia? Sobre la tierra la derramarán. Eclesiastés 11:3. Otra relación lógica. A presenta una razón y B da el resultado. Porque ha inclinado a mí su oído, que es la razón, porque ha inclinado a mí su oído, entonces le invocaré en todos mis días. ¿Sí? Entonces, fíjense que esa manera de escribir, enfatiza la experiencia del orante, en este caso del Salmo, porque sé que has tú inclinado tu oído a mí, porque lo he visto palpable, dice el salmista. Por eso en todos mis días no dejaré nunca de invocarte. Es la, es la experiencia del orante que ha visto la respuesta de Dios. Todavía nos quedan unos minutos más. Bien, vamos a mirar la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva, también tenemos, bueno, entonces ya salimos un poquito, sí de los paralelismos. Ahora miremos cómo estos textos también están construidos en estructuras. Y vamos a poner los ejemplos para que nos quede más claro. Por ejemplo, las estructuras quiásticas o en forma de cruz. Es una estructura de composición literaria en la cual una sentencia se repite dos veces, pero en que la segunda, sus elementos claves se expresan en orden inverso. Ejemplo, para que quede más claro. Mira, esta es una estructura quiástica, mire. Señor Dios de los ejércitos, A. ¿Qué dice en la segunda parte? Oye mi oración, B. Ahora de manera inversa, como dice aquí la teoría, ahora se repiten los mismos elementos, pero de manera inversa. B, prima, escucha, que esto va en correspondencia con la B de arriba. B, oye mi oración, oye, escucha. Y luego A va en correspondencia con la primera, Dios de Jacob, porque en la primera dice Señor Dios de los ejércitos. O sea, el Señor Dios es el mismo Dios de Jacob. Hay una correspondencia de sentido. Entonces, esta es una estructura quiástica. Con este ejemplo es mucho más claro, ¿sí? La estructura quiástica que tenemos acá. Bueno, terminemos esta diapositiva y terminamos por hoy. Entonces, aquí tenemos otra estructura quiástica, miren, en Isaías 6:10. Embota el corazón de este pueblo, A. Endurece sus oídos, B. Y ciega sus ojos. Ahora, dice, para que no vean con sus ojos, C. Fíjense que esta correspondencia empieza también de para atrás, o sea, en orden inverso. Entonces, ciega sus ojos es igual para que no vean con sus ojos, tiene una correspondencia de sentido. B' tiene una correspondencia con el B de arriba, endurece sus oídos. La B' ni oiga con sus oídos. Y la A', ni su corazón entienda, tiene una correspondencia con embota el corazón de este pueblo. Entonces, esta es una estructura quiástica, ¿no? Tenemos elementos que se repiten en la segunda parte, pero en orden inverso. Eso tiene un propósito. Eso tiene un propósito también, aparte del sentido. Me faltaban unos elementos acá. Y entonces no siempre las estructuras quiásticas forman un binomio perfecto, como acá. Aquí tenemos binomios perfectos. Aquí tenemos el A y B es un binomio, el B y A es otro binomio. Este es un binomio perfecto. Aquí en este otro ejemplo también tenemos dos binomios perfectos. La primera parte, ABC, en correspondencia con la segunda parte, C', B' y A'. Esos son binomios perfectos, pero no siempre se encuentran en esas estructuras estos binomios así como tan perfectos. Este quiasmo es de contraste, por ejemplo.
porque el Señor, fíjense que aquí ya no está exactamente, hay correspondencias exactas, por ejemplo, porque el Señor conoce a el camino de los justos, B, más la senda de los malos que iría en correspondencia con B, por ejemplo, ¿cierto? Porque está hablando también la senda, camino, malos, en contraposición, en contraste, más la senda de los malos perecerá. Entonces tenemos una correspondencia de sentido, antónimo, antitético, el camino de los justos y la senda de los malos. Hay un paralelismo antitético, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con el camino de los malos? Este perecerá. Y entonces es C, porque es una idea que avanza. Entonces fíjense que acá en este ejemplo no tenemos un quiasmo exactamente con sus correspondencias exactas como los dos de arriba, sino que aquí hay un elemento C en el segundo binomio, ¿no? Perecerá. Y aparte de eso tenemos un contraste, un paralelismo antitético. El Señor sí conoce el camino de los justos, hacia dónde va el camino de los justos, pero en la senda de los malos, esa senda de los malos se irá a la perdición, ¿no? Es interesante. Bueno, entonces hasta acá quedamos en la diapositiva 25, pues yo sé que hay mucho que decir, ¿no? Todavía hay muchísimo para decir, pero apenas estamos en una introducción, estamos reconociendo esas características literarias de la poesía, porque así, cuando uno estudia así, por ejemplo, un salmo, cuando uno estudia así, teniendo en cuenta estas características, aunque sea en la traducción, eso permite identificar No puedo mucho más ver. los elementos que tiene el salmo, ¿no? Entonces, pues bueno, les invito a hacer la lectura que está ahí en sus plataformas, sí, en sus aulas virtuales o plataformas, para complementar esta introducción de la poesía, porque no hemos entrado a la introducción de la sapiencia, ¿no? Ya vamos a terminar con esta, entramos a la introducción de la sapiencia para luego empezar a estudiar los libros. Así que les invito a hacer la lectura para complementar lo que hemos hablado hoy y avanzar en la introducción a la sapiencialidad. Y con el favor de Dios nos vemos en 8 días a las 9 horas Colombia y ya ustedes sabrán cuál es la hora de cada país. Muchas gracias.